Queremos daros la bienvenida a este espacio Aprendiendo de, un espacio donde mencionamos a personas importantes de la Biblia, personas del Antiguo, personas del Nuevo Testamento. Es curioso porque nunca habíamos hablado de este profeta. Tú puedes observar en el canal de YouTube de Radio Solidaria, en la sección de personajes bíblicos, que no hemos hablado de este personaje. Hemos presentado el libro de la vida, haciendo mención al libro del personaje, pero no hemos dado detalles, no hemos profundizado en su vida. Ageo fue profeta en Judá aproximadamente en el 520 a.C. Fue contemporáneo de Zacarías. El pueblo de Judá había estado cautivo en Babilonia en el año 586 y Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia, se les permitió a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo. El pueblo regresó a Jerusalén para comenzar la reconstrucción del templo, pero nunca lo terminó. El mensaje de Ageo alienta al pueblo para que termine la reconstrucción del templo de Dios. La reconstrucción del templo estaba a medias, mientras que el pueblo vivía en casas hermosas. Ageo advirtió al pueblo que no pusieran sus posesiones y trabajos antes que Dios. Esto nos da una lección a nosotros también. ¿Cuántas veces nuestro trabajo ha sido más importante que, por ejemplo, reunirnos en un culto dominical, un domingo, o un viernes incluso, cuando podemos hacer una vigilia? Ageo advirtió al pueblo que no pusieran sus posesiones y trabajos antes que Dios. Todo lo que pongas antes que Dios es un ídolo. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida es un ídolo. Debemos poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Y vamos a leer lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 1. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, esto es curioso, ¿verdad?, esta introducción, te la vuelvo a mencionar. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Me llama la atención del versículo 1 la fecha que con toda precisión se ofrece sobre el año en que Ageo recibió el mensaje de Dios. Año segundo del rey Darío, mes sexto, primer día del mes. Está mencionando muchos datos precisos. Está mencionando muchas fechas. Nos está ubicando en el tiempo. Aquí está ubicando el ministerio del profeta entre quienes retornaron del exilio durante un periodo de 4 meses. El mensaje viene del Señor por medio de Ageo a Zorobabel y Josué. Está dirigido a todo el pueblo y llama una colaboración entre el liderazgo profético, el sacerdocio y el liderazgo político, teniendo en cuenta que la voluntad de Dios se cumple en su pueblo. Zorobabel era gobernador de Judá y Josué, no pienses que es el conquistador de su libro, Josué, no. Josué era el sumo sacerdote. Eran los principales líderes en la reconstrucción del templo. Ya habían vuelto a levantar el altar, pero la obra se había retrasado. Y Ageo envía una carta de aliento a estos líderes. Vamos a leer Ageo capítulo 1, versículo 2 de nuevo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. La designación favorita de Ageo cuando se refiere a Dios es Jehová de los ejércitos. Aparece 14 veces en este libro. Puede que se trate de ejército de ángeles, de estrellas o de los ejércitos de Israel. Se usa por el profeta para destacar la grandeza y el poder de Dios. Este pueblo dice: así queda preparado el escenario para presentar
la disputa de Dios contra el pueblo de Jerusalén. Ageo quería alentar al pueblo para que terminara la reconstrucción del templo. La oposición de los vecinos hostiles provocaron que el pueblo se sintiera desalentado, que se olvidaran del templo y que se olvidaran de Dios. Sin embargo, el mensaje de Ageo los toca y los motiva para que volvieran a tomar sus herramientas y continuaran la obra que habían comenzado. Aquí también hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas cosas hemos empezado y las hemos dejado a medias? ¿Cuántas veces en el ministerio que el Señor nos ha dado, en el ministerio que se nos ha encomendado, lo hemos empezado muy bien, con alegría, con gozo, y de repente a mitad de camino se queda a medias? Son como los edificios que tú vas viendo por las diferentes ciudades. España, por ejemplo, tiene un montón de ciudades que a las afueras de esas ciudades hay edificios, hay polígonos industriales que están a medias. Han empezado la edificación, pero a lo mejor por falta de presupuesto o por una quiebra se han quedado así, en edificios, sin construir al completo. Esto sucedió con el templo de Dios. Empezaron muy bien a reconstruir el templo, pero a mitad de camino bajaron los brazos y el templo se quedó a medias. Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Te lo vuelvo a mencionar. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, es decir, la casa de Dios, está desierta? Casas artesonadas. El pueblo, aunque negligente en la construcción del templo, embelleció sus propias casas cubriendo las paredes con costosos paneles, como en el templo de Salomón, donde todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y Dios preguntó a su pueblo: ¿cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? El templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios, sin embargo todavía permanecía sin terminar. Mientras más arduamente el pueblo trabajaba para sí mismo, menos tenía, porque ignoraba su vida espiritual. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Si lo colocamos en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos van a ser inútiles. Si usted se preocupa solo por sus necesidades físicas, mientras que ignora su relación con Dios, eso te va a llevar a la ruina. Y es curioso porque el pueblo se había dedicado a edificar mejor sus casas que a la casa de Dios. Es triste que en muchas congregaciones no haya gente, o el personal, o los miembros no quieran hacer reformas en la iglesia, para que la iglesia, donde se congregan, se vea bien. Sus casas sí están artesonadas, se le dedica más tiempo a la carpintería en una casa, a pintar una casa, que a la casa de Dios. ¿Cuántos hombres tienen la habilidad, tienen el don de pintar, por ejemplo, y pintan muy bien su casa, la decoran muy bien, y ven que en la iglesia se puede pintar alguna de las salas, la escuelita dominical, por ejemplo, alguna parte, alguna columna se puede pintar, y ese pintor sabe, pero no lo hace. Muchas veces nos pasa esto, tenemos dones, tenemos habilidades que podemos poner al servicio de la iglesia y no lo hacemos, nos los guardamos. ¿Te ha pasado alguna vez? Esto estaba sucediendo en el pueblo. Detuvieron la reconstrucción del templo, pero continuaban reconstruyendo, edificando, mejorando sus viviendas. Casas artesonadas. Eso dice Ageo capítulo 1, versículo 4. Y continuando con el siguiente versículo, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto.
Aparentemente el pueblo invocaba los problemas de la pobreza, el hambre, la escasez, la devaluación de la moneda como excusa para no terminar el templo. ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusas, por ejemplo, para no asistir a una reunión? No, es que no puedo, no llego, estoy en un atasco, es que he estado toda la semana trabajando. El pueblo ponía excusas para no reconstruir el templo. Por ello se anuncia el juicio de Dios. Ponían excusas para no reconstruir el templo, pero no ponían excusas para ellos edificar sus casas, mejorarlas. Debido a que el pueblo no había puesto a Dios en el primer lugar de su vida y sus posesiones materiales no lo satisfacían, se concentraron en construir, en embellecer sus propias casas, pero la bendición de Dios fue aplazada, ya que Él no estaba en el primer lugar de su vida. Moisés predijo que este sería el resultado si el pueblo se olvidaba de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. En hebreo dice literalmente: meditad en vuestro corazón. Y mira lo que dice el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Sin los recursos de Salomón, quien construyó utilizando cedros del Líbano, oro de Ofir, el pueblo podía aún glorificar a Dios empleando los materiales corrientes que tenía a mano. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa, dice la palabra, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El problema del pueblo de Judá era que tenían confundidas sus prioridades. Como Judá, nuestras prioridades relacionadas con el trabajo, la familia y la obra de Dios están a menudo confundidas. Los trabajos, las casas, las vacaciones y las actividades de recreación pueden tener un lugar importante en nuestra lista, y no Dios. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? En tu lista de prioridades, ¿en qué lugar está Dios? Esto es para meditar. Y de esto hemos hablado en muchas ocasiones. Hay muchas personas que buscan un mejor trabajo y saben que ese trabajo va a hacer que no estén con su familia, por ejemplo. Saben que ese trabajo les va a quitar días de culto y aún así prefieren ese trabajo que congregarse. ¿Cuántos hermanos y hermanas conocemos que buscan trabajos y saben que hay trabajos que le van a quitar la opción de congregarse y aún así prefieren esos trabajos? Eso es triste. Dios puede darte un trabajo con horarios donde tú puedas congregarte, con horarios donde tú puedas estar con tu familia. Eso seguro, solo hay que pedírselo. Pero preferimos mejores sueldos, mejores salarios, y además, al tener esos sueldos y salarios, nos están quitando lo más importante: nuestra relación personal con Dios, nuestra relación personal con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Prioridades. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La misma naturaleza aquí está reflejando el juicio divino cuando se ignora la voluntad de Dios. Recuerda que las uvas, los olivos, el grano, eran la principal cosecha de Israel en ese tiempo. Y el Señor lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba como prioridad para el pueblo. Versículo 12, Ageo capítulo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Curioso, ¿verdad? Enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová. Esto define la personalidad, la misión, la prioridad que tenía el profeta Ageo. Su prioridad era compartir lo que el Señor le había dicho. No desobedecer como hicieron muchos profetas, en este caso como hizo Jonás, que recibió una palabra de Dios y en vez de cumplirla, desobedeció. No. Ageo fue obediente a la voz, al llamado de Dios, al mandato de Dios. Y mira lo que dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El mensaje del profeta se complementa con la intervención directa de Dios. Dios es quien despierta los corazones dormidos, renovó los deseos de todos al hacer su voluntad. El resultado fue que los constructores reiniciaron la obra con gran energía. Despertar significa levantar, provocar, incitar, motivar, abrir los ojos a alguien. Es curioso que Ur aparece 75 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza tanto para describir un águila excitando su nidada como el despertar de un instrumento musical que se dispone a tocar. Jehová despierta al profeta cada mañana y despierta su oído para que escuche el mensaje. Habla del despertar del brazo de Jehová. Y esta referencia es similar. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, le incitó para que se preparara. Le incitó para que reparara el templo de Dios. Preparar, reparar. El pueblo comenzó la reconstrucción del templo, tan solo 23 días después del primer mensaje de Ageo. Era muy raro que el mensaje de un profeta produjera una respuesta tan rápida. ¿Cuán a menudo nosotros escuchamos un mensaje y respondemos, verdad? Cuando se nos exhorta, cuando se nos anima a hacer cosas, todos decimos a un amén, pero luego lo hacemos, luego lo ponemos en práctica. Estas personas pusieron sus palabras en acción. Cuando usted escuche una palabra de Dios o una lección para tu vida, pregunte qué es lo que debe hacer al respecto y luego haga planes para ponerlo en práctica. Continuando con el capítulo, versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, otra vez especifica fechas para ubicarnos, en el día 24 del mes sexto. Pasaron 23 días entre la proclamación del primer mensaje de Ageo y la reanudación de las obras de construcción del templo. La voz de Dios se dirigía a los líderes en primer lugar. Zorobabel, gobernador civil, y Josué, sumo sacerdote, son los receptores del mensaje dado por Dios a Ageo. Y bien puede decirse de Zorobabel y de Josué que la ley de verdad estuvo en su boca, en sus labios no se halló iniquidad. Podemos percibir de una manera clara el disgusto en la forma en que Dios se dirige al pueblo. Este pueblo, en vez de mi pueblo, como en tantas otras ocasiones, denota el disgusto de Dios, el disgusto divino. Ahora hay reproche. Son su gente, pero no merecen llamarse así. Y el texto está enfatizando que es el pueblo el que retiene el comienzo de las obras. Se han de dar por enterados que son ellos y nadie más los culpables de por qué la reconstrucción del templo se está demorando. Dios dirige al profeta a abrir su boca en un día especial. El día primero del mes es una fecha de ajetreo para el pueblo. Y para los que estamos investigando y nos gusta aprender del calendario hebreo, por ser luna nueva, cesaba el trabajo y la ley prescribía hacer ofrendas. Aunque el mensaje está dirigido expresamente a Zorobabel y a Josué, inferimos que a la gente escuchaba también lo que el profeta decía. Y en este caso, y tal vez intencionalmente, los dos dirigentes son confrontados a realizar su deber delante del mismo pueblo. No hay excusa. Mensaje para políticos, para gobernantes. Mucho hablar, pero ¿dónde están las acciones? Prometemos hacer esto si nos votáis.
Y cuando llega la hora de la verdad, ¿dónde están las acciones? ¿Dónde está lo que has prometido? El pueblo con sus responsables al frente es llamado a la inexcusable tarea de levantar el templo. Cómo nos gusta ver a hermanos, ¿verdad? A nuestras autoridades, a nuestros líderes, a nuestros pastores, siendo de ejemplo. A mí eso me motiva a trabajar. Yo cuando veo a mi pastor trabajando a pie de cañón, subido en un tejado, reparando, de aquí para allá, trayendo muebles, cortando leña, haciendo tareas, eso me motiva a mí a hacer también ese trabajo. Veo su esfuerzo, veo su dedicación y yo quiero aprender, yo quiero hacer lo que hace. No han sido deseos ni fuerzas para trabajar de lo que ha carecido el pueblo. Prueba de esto es que a ellos no les faltó ni tiempo ni energías para trabajar ¿dónde? En sus propias casas. Curioso, ¿verdad? Dejaron la reconstrucción del templo para dedicarse a reconstruir sus casas. Y claro, al ser pueblo, obtenían ganancias. Y con esas ganancias artesonaban sus casas. Se dedicaban a que su casa se viera bien, pero dejaron el templo a medias. Las obras del templo habían estado detenidas por muchos años, no unos días. Qué triste es que vayas a una iglesia y siempre esté igual, con las mismas goteras, con la misma suciedad, sin pintar, y pasan los años y no hay miembros o no hay autoridades que puedan reedificarla. Y eso se ve triste, se ve feo. Las obras del templo habían estado detenidas por muchos años, pero en sus propias viviendas no faltó mano de obra. Oye, que no puedo ir hoy a la reunión, al culto, porque tengo que hacer unas cositas en casa. Claro, reparar tu casa, pintarla. Vistosos y caros artesonados adornaban sus techos. Esta actitud difiere del todo con la de David. Él no es feliz sabiendo que mientras él vive en su mansión, el arca del pacto descansa entre cortinas, descansa en el pueblo enemigo. La actitud de esta situación es sorprendente. El reino de Dios se ve detenido en su desarrollo en tanto y cuanto sus súbditos prefieren ocuparse de sus propios negocios, abandonando sus deberes para con el Señor. Prioridades. Y te estoy poniendo el ejemplo de la iglesia, de la congregación, de repararla. Pero esto también vale para otro tipo de casos. Cuando hay, por ejemplo, un evangelismo y tenemos un llamado de con la iglesia salir a evangelizar. ¿Cuántos ponen excusas para no ir a un evangelismo? Y más en esta época del año, cuando llega el frío. Los tiempos demandan actitudes decididas de servicio, de compromiso. ¿Con qué espíritu podía aquel pueblo ir al templo a adorar? Verlo medio en ruinas, venir de sus bien cuidadas casas. Esta situación demanda urgentemente una palabra profética. Y es por esto que se conmina al pueblo que reflexione seriamente y que considere el amargo resultado de su actitud. ¿Qué hace Dios cuando ve que el templo está a medias y que el pueblo se dedica a reconstruir sus casas, a decorarlas, a invertir tiempo en ellas? Pues que cesa el cultivo, cesa el Señor la lluvia, empieza a traer juicio. Y luego la gente se pregunta, oye, ¿por qué falta esto? Oye, ¿y por qué está sucediendo aquello? Y no se dan cuenta que ellos tienen la culpa. Han quitado a Dios del primer lugar de sus vidas. En síntesis, se le viene a decir, a costa del servicio que deberías haber prestado a Jehová, reconstruyendo el templo, dedicándote a las cosas de la iglesia, dedicándote al servicio a los demás, os habéis ocupado de vuestros propios asuntos. Habéis gastado todo vuestro tiempo en vuestras casas, en vuestros cuerpos, en vuestros campos. Y aún lo que ganáis cae como en saco roto. No os luce. No estáis satisfechos. Todo os sale mal. Años de trabajo que no han contado con el favor de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Todo el que intente medrar a costa de lo que a Dios pertenece ha de verse tarde o temprano atrapado en su propio egoísmo. ¿Robará el hombre a Dios? Dice la palabra. La respuesta es no. Pero el que
el que lo hace habrá de beber el amargo cáliz de la reprobación de Dios. Cosechará quebrantos de todo tipo. Y obviamente, se alejará. El mensaje de Ageo es exhortar a trabajar, obedecer. El profeta invita al pueblo a que reflexione en su proceder. Una y otra vez, él, así ha dicho Jehová de los ejércitos, resuena en los oídos del pueblo. Esta es una segunda invitación a que piensen en sus caminos, y es muy posible que le haya predispuesto a los oyentes a trabajar, pero es digno de notar que aún tardaron 24 días en ponerse manos a la obra. No fue al momento, 24 días después que recibieron ese mensaje, esa exhortación. Esto nos lleva a considerar la ardua tarea que corresponde a los líderes. Más de 3 semanas, a través de las cuales hemos de suponer que Zorobabel y Josué pasan haciendo preparativos, tratan de alentar a los que no tienen fe, se sienten desilusionados, arengando una y otra vez. Mientras Ageo sostiene a los líderes, él recibe del Señor las fuerzas y la inspiración necesarias para no desmayar. La complacencia del Señor será ver que el pueblo obedece y termina la reedificación del templo. La presencia de un templo restaurado, con un elaborado culto, con su sistema de sacrificios, era vital. Da a entender que el Señor, antes que respondamos, sabe qué hay dentro de nuestro corazón. Descubre que en los oyentes no hay una inmediata y positiva respuesta. Le sucedió también a Nehemías, animando al pueblo. ¡Manos a la obra! Y muchos empezaron a trabajar con ánimo, y la mitad de la muralla fue reedificada porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dice la palabra que faltaron las lluvias y los frutos de la tierra por causa vuestra. Así que este incidente corrobora las solemnes advertencias hechas ya de antiguo a este pueblo. En una tierra como la de Palestina, carecer de lluvia constituye desgracia. De esta forma tan cruda, la palabra recuerda que somos responsables de nuestras propias acciones y que éstas desencadenan consecuencias. El pecado acarrea castigo, la obediencia cosecha bienaventuranza. Dar genera vida, retener la mano empobrece. Quien es triste y equivocadamente antepone lo material a Dios, lo pierde en todo. Por último, otra vez se nos sitúa con precisión en el día y mes en que tiene lugar el acontecimiento, el día 24 del 6º mes. ¿Qué sería? Agosto-septiembre. Algo más de 3 semanas pasaron para que la encendida arenga de Ageo tuviese respuesta. Queda para el terreno de la especulación saber por qué pasaron 24 días antes de la respuesta, por qué se tardó tanto. Anteriormente se hacen algunas conjeturas, reflexiones sobre el tema en particular. Hizo falta preparar la mano de obra, los materiales seguramente. Han sido palabras duras dirigidas al pueblo, y Ageo al fin puede estar satisfecho del resultado de su ministerio. La voz de Dios se ha dejado oír de tal manera que hay un temor que sobrecoge a todo el pueblo. Por primera vez a un profeta se le designa como mensajero o ángel, entre comillas, de Jehová. Ángel del Señor. Una descripción que armoniza la misión de estos enviados de Dios para ministrar al pueblo. La palabra de Dios estimuló el ánimo de todos, y como una poderosa eclosión del Espíritu, el pueblo se levanta de su postración para reiniciar las obras del templo. Cuando Dios habla, es la misma vida de Dios la que se transmite. Esa es la clave de todo despertamiento espiritual. Según hemos leído, es el Espíritu de Dios el que despierta a Zorobabel. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de mirar por los demás. Es tiempo de mirar por nuestra iglesia. Es tiempo de mirar por nuestra congregación. Es tiempo de que la iglesia esté unida. Deja ya de artesonar tu casa. Ponte al servicio
de tu congregación. Pon al servicio de la iglesia, de tu congregación, tus dones, las habilidades que Dios ha puesto en ti. Si te ha dado Dios el don de pintar, de trabajar la madera, de ser un fontanero, si te ha dado el Señor ese don, no te lo guardes para ti, para tu casa, para los tuyos. Ponlo al servicio de tu iglesia. Pastor, que tengo la habilidad de pintar, llevo muchos años pintando. Me gustaría pintar la fachada de la iglesia, me gustaría pintar la escuelita dominical, me gustaría pintar estas columnas, darle un toque más cálido en vez de paredes blancas. Propón ideas al líder de tu iglesia. Pon al servicio de la iglesia tus dones, tus habilidades, para que la iglesia crezca. Es el bien para todos. No te guardes tus habilidades, tus dones, tus oficios para tu casa, como hizo el pueblo de Judá, que decoraron sus casas antes que el templo de Dios. Mira por los intereses de tu congregación, mira por los intereses de tu familia, preocúpate por los demás y no te preocupes tanto por ti mismo. Despierta, tú que duermes, ponte manos a la obra, pero manos a la obra para trabajar para el Señor y para trabajar por los demás.